tal, hermanos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en esta hermosa tarde ya Dios nos bendiga a través de su palabra y también bendiga aquellos que nos están viendo por las redes. Vamos a pedir que el Señor también se mueva a través de su Santo Espíritu. Padre Santísimo, hoy estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos asistas en este tiempo de adoración que hemos tenido y ahora a través de tu palabra queremos también glorificarte a ti. Háblanos de una forma muy especial, toca nuestros corazones y muévete, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos entender tu palabra. Lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hoy estamos avanzando ya en esta hermosa serie. Es el tercer tema que estamos tomando. Hemos hablado de que Dios es un Dios realmente que tiene el control de todas las cosas. Hemos hablado sobre lo que es ofrenda y diezmo en cuanto de acuerdo a la palabra de Dios, qué es nuestra labor y cuál es nuestra responsabilidad. Hoy quiero hablar sobre algo que creo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. El equilibrio financiero en nuestra vida personal. El camino a la sabiduría y también a la prosperidad es cuando nosotros sabemos manejar nuestras deudas. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? La hermana bien sincera, ¿no? Yo pensé que iba a decir yo, yo. Amén, hermano. Ustedes no tienen deudas acá, ¿no es cierto? ¿También? También tienen deuda. Muy bien. Entonces vamos a hablarnos entre deudores, ¿no? Este, bueno, imagínense ustedes un barco que está a la deriva por las olas que están golpeando constantemente en una tormenta. Está embravecido el mar, las olas sacuden de un lado al otro, amenazando hundirlo. Este barco, queridos hermanos, representa en muchos de nosotros nuestras finanzas. Las olas representan las deudas, los gastos excesivos y la falta de planificación que tenemos. Nos sacuden de un lugar a otro. Entonces, en ese momento, ¿qué necesitamos nosotros? Cuando hay esta clase de crisis, cuando vemos que las olas nos golpean, las deudas nos golpean, realmente los gastos ya se desbordaron, la falta de planificación, que ha sido un error nuestro, nos está realmente hundiendo porque nos sentimos en una situación muy difícil. Entonces, ahí nosotros necesitamos un rescate, ¿no es cierto? Esperemos que alguien viene y nos rescate y nos diga, esta es la solución para la cual tú realmente tienes que dar estos pasos. Ahora, ¿hay soluciones? Claro que hay soluciones. La Biblia, la palabra de Dios, es uno de los manuales donde Dios nos describe claramente esta solución. Pero para esto se necesita que alguien tome el timón, ¿no es cierto? Por ejemplo, un capitán cuando ve esta clase de crisis, ve que la tormenta está arreciando ahí, ¿no es cierto? Está fuerte por todos los lados. Entonces ahí va a depender mucho de la experiencia del capitán experimentado para que el barco no se hunda y pase la tormenta y pueda entrar a puerto seguro. Entonces, para eso, así como el barco necesita un rumbo claro y un capitán sabio, nuestras finanzas que nosotros tenemos necesitan un equilibrio y también una guía para decir realmente esto es lo que yo debo hacer y esto es lo que yo no debo hacer. Mayormente nosotros no nos preparamos, no tenemos una educación financiera, si podríamos decir así, para poder cómo gastar, cómo hacerlo, en qué debemos de invertir, qué cosa no debemos de invertir, qué cosa es prioridad, qué cosa es urgente, qué cosa es importante y qué cosa realmente es algo que podemos llevarlo día a día, ¿no? Entonces, si no tenemos claro estos conceptos, entonces la Biblia nos ofrece principios de sabiduría para navegar estas aguas turbulentas del dinero, permitiéndonos alcanzar realmente una estabilidad y también la prosperidad para la cual nosotros
nosotros queremos. Ahora, quiero tocar con ustedes dos versículos bíblicos que para mí van a ser la base de lo que vamos a estar hablando hoy día. Mira lo que dice este hermoso salmo, el Salmo 37, 25. Dice, yo era joven. ¿Cuántos jóvenes están ahí acá? ¿Y cuántos eran? Ya, bueno, algunos nada más, ¿no es cierto? Dice, yo era joven y he envejecido, pero jamás he visto al justo desamparado, ni a su descendencia, ¿qué cosa? Mendigar pan. ¡Wow! Para mí, cuando estuve leyendo este pasaje me identifiqué, ¿no? Porque todo el proceso de vida que uno ha tenido durante los años, las crisis que han habido de gobiernos, las situaciones difíciles en nuestros hijos cuando eran pequeñas, cuando crecieron, cuando eran adolescentes, y hemos pasado muchas crisis muy fuertes, muy duras. Y, y yo puedo decir, después de todos estos años, que Dios es fiel y Dios es bueno. Amén. Porque a pesar de las situaciones que hemos pasado, Dios siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí. Y se cumple esto que dice, ¿no? He visto, acá el salmista revela un secreto. He visto, dice, he visto siempre al justo, dice. Lo he visto, en toda mi historia he visto siempre al justo que cuando ha sido realmente una persona que ha dependido y ha sido justo con Dios, nunca Dios lo ha desamparado, ¿no? Y esa es la promesa, ni a él ni a su descendencia, dice. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es ver que tenemos a un Dios fiel que en todo momento está ahí. Ahora, hay otro principio también en este versículo. Dice, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Wow, es otro pasaje que habla realmente de dos personas o dos grupos de personas, el rico y el pobre. A veces nosotros, por la tradición en la cual venimos, se nos enseñó que los ricos son malos y los pobres son buenos. Ahora, ¿el rico es malo? ¿Los pobres son buenos, hermano? No, yo conozco ricos soberbios y malos y conozco pobres también soberbios y malos, ¿no? Entonces no podemos categorizar porque tú eres rico, eres el malo y porque tú eres pobre, eres la víctima y simplemente eres el bueno. No es así. El pobre muchas veces es pobre por su mala administración y el rico cuando tiene mucho dinero y no le da la gloria a Dios se vuelve soberbio y también pierde muchas cosas el rico por no saber realmente y entender que todo lo que él tiene viene de parte de quién, de parte de Dios. Entonces, este texto va a ser un texto muy importante en el desarrollo que vamos a estar hablando. Entonces, mira, la sabiduría del control financiero es algo que nosotros necesitamos. Nosotros no buscamos ayuda cuando nos metemos a las finanzas. Muchas veces hacemos y deshacemos y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Ahora, no solamente sin consultar a Dios, ni siquiera sin consultar a mi esposa, a mi esposo, o consultar, no, tomo yo la decisión simplemente porque creo yo que tengo la experiencia o creo que esto me pertenece y con esto yo hago lo que quiero. Entonces, eso es muy peligroso hacer eso. Entonces, la Biblia dice que el que no tiene sabiduría, ¿qué cosa debe hacer? Pídela, dice, ¿no es cierto? El libro de Santiago capítulo 1, pídela. ¿Y qué cosa hará el Señor? Y dice que te la dará abundantemente y sin reproche, dice las Escrituras. Entonces, muchas de las decisiones y muchas de las cosas que nosotros hemos cometido es porque no hemos consultado el manual de Dios y menos le hemos consultado a Dios. Y por eso que nuestras finanzas y las situaciones en las cuales nosotros vivimos no nos va bien. Imagínate tú, imagínate si tú quieres construir la casa de tus deseos, la casa ideal que tú has pensado. Yo quisiera tener una casa de esta forma y quisiera que tengan los cuartos acá, que vaya por aquí tal cosa, el baño y todo. Está en mi mente todo este deseo.
Ahora, ¿este deseo es bueno? Sí. Planificar de esa forma lo que yo quiero es bueno, sí. Pero imagínate que tú digas muy bien, yo voy a construir esta casa. Yo quiero que mi casa sea así, porque yo siento que debe ser así. Entonces yo voy y digo, bueno, voy a contratar a un albañil y quiero que me construya esta casa. Entonces viene el albañil con su experiencia que tiene, lógicamente, y dice, muy bien, construyame esta casa. Y el albañil comienza a construir, pero tú no has hecho ni un plan, no has hecho ni un presupuesto, ni nada, pero tú quieres esa casa. Y el albañil hace todo lo posible y el albañil te dice, muy bien, y se nos acabó la plata, ya no hay más fierro, ya no hay más para esto, ¿ahora qué hacemos? Entonces tu ideal que tú tienes se va a quedar frustrado en el camino. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo deseo, una cosa es lo que yo quiero, y otra cosa es que tú planifiques, que tú hagas un presupuesto y digas, esto lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer, esto me va a alcanzar o no me va a alcanzar, esto me va a traer gastos imprevistos, etcétera, etcétera. Y si yo no lo tengo eso claro, entonces lo que yo haga va a fracasar, va a fracasar. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Si tú quieres hacer algo bien, tienes que planificar, tienes que planear. Necesitas de un arquitecto, por ejemplo, si quieres construir la casa, un diseño, un presupuesto para asegurar una construcción sólida y duradera. Lo mismo ocurre con nuestras finanzas. Si no hacemos esto en orden, como Dios nos pide que lo hagamos, muchas veces vamos a estar tanteando y por eso que muchas crisis financieras se dan. Y estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de gente que no conoce a Cristo. Estoy hablando de gente cristiana que se frustra porque teniendo el manual de Dios, no consulta a Dios. Y aquí hay un ejemplo que la Biblia lo coloca, ¿no? En Lucas capítulo 14 dice así, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene cómo terminarla? De otra manera, si se ponen los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo, ¿qué cosa? Terminarla. Entonces, este pasaje es muy claro. O sea, ¿por qué encontramos todos estos pasajes en la Biblia? ¿Por qué nos habla de cosas económicas, de cosas de construcción, de gastos? Porque la Biblia quiere que tú te instruyas en estas cosas. Porque es importante el dinero, claro que es importante el dinero. El asunto es cómo tú administras el dinero. Cómo has entendido que el dinero es algo que Dios te ha dado y Dios te puede dar mucho. Pero si eso mucho tú no lo sabes administrar, tú lo puedes perder, aquello que Dios te ha dado como una bendición. Entonces, por eso planificar es importante. Entonces, la Biblia le llama a esto diligencia. Diligencia, las cosas que tú tienes. Eso hace la diferencia, ¿no? Como dice, los planes, Proverbio 21:5 dice, los planes del diligente ciertamente llevan a la ¿qué? ¿A qué llevan los planes con diligencia? A la abundancia. O sea, ¿eso qué cosa quiere decir? Que Dios, lo que tú tienes, lo quiere multiplicar, quiere bendecirte, pero quiere que lo hagas con un orden, en un orden correcto. Lo lleva a la abundancia, pero todo el que se apresura se encamina ¿a qué? A la pobreza. Todo aquel que no planifica, todo aquel que quiere que las cosas sean ya, sin tomar planes, sin calcular ni nada, entonces fracasa. Le salen mal los negocios. No llegan a su fin porque no son correctas las formas de cómo está buscando esa bendición o esa prosperidad. Mira, acá encontramos otro proverbio hermoso. Dice, las riquezas obtenidas apresuradamente disminuirán, pero el que las reúne poco a poco, ¿la qué cosa? La aumentará. Aquí está hablando ya de otro aspecto. Está hablando no solamente de riquezas, sino que de cuidar las riquezas y también de ahorrar para tiempos difíciles también. En la otra versión dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco, ¿qué cosa? Se enriquece. Aquel que no valora o aquel que tiene el dinero rápidamente y dice, con este dinero voy a hacer lo que quiero, ahora tengo riqueza, voy a gastarlo aquí, voy a gastarlo allá y no me importa porque ahora quiero ser feliz.
y no administra bien el dinero, se empobrece, dice. Pero aquel que valora y ahorra y sabe que todo lo que Dios te ha dado, tú tienes que administrarlo bien, esa persona se va a enriquecer y le va a ir bien. Porque, como dice el dicho, guardó pan para mayo, ¿no es cierto? Para los momentos de crisis y los momentos de peligro. Ahora, aquí entramos ya al tema más profundo, las deudas, ¿no? El peligro de las deudas es un abismo que nos puede realmente comer vivo. Y si no sabemos nosotros ministrarlo bien, vamos a sentir que estamos en un abismo donde no podemos salir de ese abismo, porque las deudas nos han llegado hasta la coronilla, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos ya a renegar, comenzamos a echarle la culpa a alguien y por qué el país está así, etcétera, etcétera. Comenzamos y volvemos nuevamente a este principio que hemos hablado de que el rico domina a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, el endeudado, ¿no? Y entonces es cierto también que algunas empresas, algunos bancos, algunas instituciones y hay gente que se aprovecha teniendo el dominio del dinero, actúa incorrectamente. Entonces, eso hace que cada vez tú, el que pide prestado, te endeudes y te endeudes. El banco no es tu amigo. Escucha bien. Si hay alguien que trabaja en el banco, perdóneme, pero no estoy hablando de usted, ¿no? Pero el banco te pone una sonrisa y te ofrece, te llaman y te dice, mira, esta es la oferta, mira, has salido tú escogido entre todas las personas para darte este préstamo, ¿no es cierto? Y te endulzan con una sonrisa te entregan, dicen, pero ni siquiera venga, solamente diga sí y dé su nombre y de esto, y ya, inmediatamente usted va a cobrar y va a ser el hombre y la mujer más feliz. ¿Es verdad? En ese momento de repente dice, uy, Señor, gracias, porque justo estaba buscando esto. No sabes lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces vamos a un poquito a escarbar en lo profundo de las tarjetas de crédito y lo que es también los préstamos que ustedes no tienen, porque ustedes son cristianos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, este es un asunto realmente en el cual he sucumbido yo. Yo llegué a tener 7 tarjetas. Y no es porque es el número perfecto, sino porque era un pecador que me habían dado, ¿no es cierto? Entonces, de todas las categorías, de todos los colores y de todos los bancos, ¿no es cierto? Al comienzo sentía que era algo bonito, pero después me di cuenta que no era tan bonito como decía, ¿no? Entonces, cada una de las tarjetas tienen letras chiquitas. No sé, cuando te dan el papel, eso, hay una letra chiquita que tú no la lees. Ese es el problema cuando tú no lees esas letras chiquitas. Porque los encajes, los seguros y todo lo que viene en un préstamo, hermano, no es nada, ni santo ni nada bueno, ¿no? Si tú te vas a comprar ahorita con tu tarjetita a cualquier centro comercial, tú estás pagando del 60 al 80% del producto. No pagas menos de eso. Así que piénsalo ahora que vas a ir a comprar. Este, Ahora, si tú pides un préstamo, el préstamo, antes del préstamo ya te recargaron un encaje que ellos llaman, un impuesto que ellos tienen por soltar solamente el dinero. Aparte de eso, si tú no sabes qué cosa es el TEA, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? ¿Parece un té? No, es un té. Cuando tú comienzas a hablar de qué cosas son los gastos anuales, los gastos mensuales o los trimestrales que ellos te colocan, en cada uno de ellos te colocan una tasa, ¿ya? No te regalan absolutamente nada. Y si tú te demoras o te pasas un día, 2 días, te recargan por los 2 días y aparte te ponen una situación de multa. Entonces, el banco no te regala absolutamente nada. El banco no es tu amigo, el banco te mira a ti como una persona que tú le vas a dar su dinero y ellos se van a gastar tu dinero.
Y te van a tratar de endeudar en la mayor cantidad de veces. ¿Por qué? Porque al tenerte ahí, eres el cliente en la cual por un año, y te pueden decir, mira, págame en 36 meses. No, págame en 48 meses. Y si puedo 70 y tanto, también, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que son, ¿no es cierto? No son buenos. En cada uno te están comiendo, hermano, te están alargando los intereses y peor todavía los revolventes, ¿no? Cuando tú no pagas un, un monto que debía ser el adecuado, ellos te lo pasan a revolvente y en revolvente te colocan otro interés. ¿Has entendido eso? ¿Sabías de eso? No te quiero estresar, hermano, pero eso es lo que sucede. Entonces, el banco no es tu amigo. El banco te mira a ti como una persona, ni siquiera te mira como un objeto en la cual tú le estás dando dinero y te van a meter en esta situación. Entonces, las deudas, si tú no las tienes en cuenta, mira, como dice Proverbio acá 27, 22, 7, dice, el que toma prestado se convierte en siervo del que presta, ya que debe pagar intereses por el dinero que recibe. Estos intereses pueden acumularse rápidamente aumentando la deuda original. Si era 10, ese 10 se convirtió en 20, 30, 40. Así es de duro. Entonces, ahora, peor todavía, ¿no? Como dice Proverbios 26, 16, dice, el que toma prestado es siervo del que le presta. Y ya sabemos nosotros que cuando tú firmas un papelito, ese papelito de los intereses que te ponen, de los seguros que ellos tienen y todo lo que ellos se prevén, ¿no? A ti te lo aumentan. No se lo cargan a ellos, a ti te lo aumentan. Entonces, el préstamo gota a gota, que es otro, ya que esto se ha metido ya con todo, ¿no es cierto? Que son de 15%, 20%, es impagable. No se puede pagar eso. Eso es un crimen. Eso ya es un asunto, lo hacen a propósito para que tú no puedas pagar y te puedan enganchar y te puedan seguir ellos colocando intereses y después te dicen, si tú no me pagas, ¿no es cierto? Mueres. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que ha sucedido. Y si tú quieres pagar rápidamente, te dicen, no, aquí hemos visto que tú has hecho otro préstamo más, pero yo no he hecho ni un préstamo, no, pero tú has hecho, y si tú no pagas esto, y entonces te comienzan, y saben de tus datos, porque tú les has dado tus datos, saben de tu DNI, saben de tus contactos, porque tú les diste los contactos, y comienzan a buscarte, comienzan a mandar a las personas que realmente tú conoces y comienzan a difundir cosas que no son verdades. Y tú te ves obligado a meterte y engancharte y muchas veces no sales de estas deudas. Estas deudas son criminales, es un delito. Pero a ellos no les interesa eso. Tú le diste el dato, tú le consentiste al darle tus datos. Pero yo no me di cuenta. Bueno, estás metido en esto y yo no recomiendo a nadie, y menos tú como cristiano, hermano, meterte en ninguna clase de esta deuda. Entonces, las deudas te limitan en tus decisiones financieras, ya que deben destinar una parte importante de tu ingreso de los pagos que tú tienes que hacer. O sea, en tu presupuesto, tú tienes que, para que tú tengas un presupuesto sano, no puede llegar más del 40%. No puede llegar más. Si tú llegas más de eso, ya eres una persona que estás descontrolada. Porque tú tienes que considerar que tú tienes que vivir, tienes que pagar todo lo demás. Si tú te pasas de eso, entras en un descontrol y entras en una situación ya de crisis, porque es impagable. Y lo peor es que tú pagues con otra tarjeta la deuda que tú has tenido. Eso es un engaño, eso es lo más tonto que tú puedes hacer, porque te enganchas más y la deuda crece mucho más y se hace una bola impagable. Entonces, esto de ahí, muchos de nosotros, los cristianos, hemos caído y hemos llegado a un momento de crisis. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando uno está en esta situación? La Biblia nos dice que nadie te puede quitar la paz a ti, porque tú eres llamado a ser libre. Amén. Pero cuando tú estás en esta situación de crisis, el estrés y la ansiedad comienzan realmente a carcomer todo lo que es las relaciones, queridos hermanos. Ahora, peor todavía si tú te has metido con un hermano, un amigo, un primo, un cuñado, peor es eso porque tú no vas a poder pagarle.
Y si tú le pides préstamo a un hermano, le pides préstamo a un primo, a un padre, a una madre o a un familiar, hay opciones. Ellos te pueden decir, mira, ¿sabes qué? No me pagues la deuda. Y otros te van a decir, no, te voy a hacer juicio, ¿no? Y se rompen las relaciones, se rompen. Y hay hermanos que piden préstamos y que son más sinvergüenzas todavía, que te dicen, pero ¿cómo es posible que un cristiano pida que yo le pague la deuda? ¿No? ¿Cómo es posible que tú, no estás bien con el Señor? ¿Cómo vas a pedir tú que yo te pague la deuda? Oye, pero si tú me has pedido, sí, pero no es espiritual que tú me pidas que yo te pague. Oye, hermano, yo no sé dónde han sacado eso. ¿En qué libro lo han visto? Ni en qué Biblia lo han visto. Eh, si tú pides un préstamo, tú te haces esclavo, eso dice las Escrituras. O sea, la persona toma poder sobre ti, te atas a esa persona. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿todos los préstamos son malos? Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a evaluar. Si es correcto o no es correcto y cómo debe hacerse. Entonces, dice, mejor es un pedazo seco de pan con paz que una casa llena de manjares con contienda. Qué tremendo pasaje, ¿no es cierto? Imagínate, mejor dice, limítate, cuídate, ahorra, comienza a hacer las cosas porque eso te va a traer paz. No, no vas a tener todo lo que antes has tenido, pero tener mucho en guerra, en pelea, en discusiones, hermano, nadie quiere llegar a esa casa. Todo lo que has comprado, que supuestamente era bonito, se convierte en feo y en malo. ¿Por qué? Porque las peleas son constantes de cómo llegar a fin de mes, cómo pagar esto, cómo pagar el otro, y entonces eso rompe relaciones. La deuda puede generar estrés, puede generar ansiedad, afectando tu salud mental y tus relaciones también, qué cosas personales con aquellas personas que tú amas y se pueden romper muchas relaciones y amistades también. Endeudarse con sabiduría y control es lo que quiero hoy día, darte algunas pautas para que puedas, en cierto modo, salir de esta situación de crisis que todos en un momento lo hemos estado. Como le digo, yo tuve en un momento 7 tarjetas. Estuvo casi el 80-90% casi hipotecado mi casa. Iba a perder la casa. Entonces tuve que arrodillarme y pedirle al Señor. Ahora, ¿qué me motivó todas estas deudas? No es porque yo era un gastador compulsivo, no, no, no. Me llevó a mí emociones equivocadas, conceptos equivocados de dar y de recibir. Le tuve que pedir perdón a Dios. Porque si tú te mueves por emociones o te mueves por cosas que tú no has tenido como niño, y por ejemplo dices, mira, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que ellos no he tenido yo. Y si yo no tuve una buena educación, le voy a dar la mejor educación. Si yo no he tenido la mejor casa, yo le voy a dar la mejor casa. Si no he tenido la mejor universidad, yo le voy a dar la mejor universidad. Y yo le voy a dar todo lo que no he tenido, se lo voy a dar. Oh, caramba, qué buen padre, uno puede decir, ¿no es cierto? Oh, aleluya, ¿no es cierto? ¿Quién no desea eso? ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso, ¿no es cierto? Pero también detrás de eso hay algo. ¿Cuál es? Tu miedo, tu temor, tu carencia, que te motiva a dar pasos o decisiones equivocadas, que no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que tú generas y todo lo que tú tienes tiene un costo. Y si tú le das a tu hijo y no le enseñas a que todo tiene un costo y que realmente deben de valorar, y simplemente por tu miedo, no pienses que tu hijo te va a aplaudir. Ahora, sí, ¿quién no quiere que su hijo tenga una buena educación? Mis hijas estudiaron en un colegio cristiano de buen nivel y gracias a Dios por ello, pero mis hijas fueron becadas, por eso pude hacerlo. Mi ruina vino cuando ellas quisieron postular a la universidad. Y digo ruina porque, bueno, casi fue así, ¿no? ¿Por qué? Porque dos de ellas, todos sus amigos querían postular a la católica. Y como todos venían de un contexto, todo, la católica, católica, la de Lima, la de esto, y yo cada vez que hablaban eso, yo no me alegraba, ¿no?
Ellas ya habían entrado a la universidad y me dicen, papá, ¿por qué no estás alegre? Y yo no me alegraba porque sabía lo que tenía que pagar. Entonces, cuando se fueron a la universidad, y todavía cuando la recapitalizaron allí dentro de la universidad, usted viene de tal colegio, ya, categoría 7 era la última, ¿no? La última no de abajo, sino de arriba, la más cara. Entonces, ¿qué podía pagar yo, hermano, con dos hijas en la católica? Mi hija, la menor, más sensata, entró a la San Marcos y esa me dio un poquito de alivio, ¿no? Pero realmente, hermano, cada vez que venía la mensualidad, a mí me sacaban un pulmón, un riñón, y yo sentía que me estaba deshaciendo, ¿no es cierto? Pero yo estaba metida en el asunto. ¿Y qué cosas tuve que hacer? Endeudarme. Ahora, ese endeudarme fue bueno hasta un punto, pero llegó un momento que ya no pude. Entonces, meterme a algo que yo no puedo, simplemente porque se lo merecen o porque yo quiero darle y endeudarme al punto de que puedo entrar a una crisis que ya no puedo hacerlo, no es sano ni es bueno. La motivación no era la correcta. Después yo tuve que transar con mis hijas, tuve que hablarle, alguna de una de ellas terminó allá en la católica, otra decidió salirse de ahí porque quería otra carrera, la otra continuó en la San Marcos, gracias a Dios que ellas han avanzado en toda esta situación. Una de mis hijas es profesora de la católica ahora, pero hermano, ha costado mucho, mucho. Y llegó una deuda que ustedes ni se imaginan cuánto era. Entonces, esa deuda duró muchos años de arrepentimiento y poner las cosas en orden hasta que rompí las 6 tarjetas que tuve. Cuando las corté, para mí fue la felicidad más grande del mundo, ¿no? Y yo tengo 2 tarjetas ahora, una que es de débito y la otra que es una tarjeta para viajar, ¿no? Nada más. Y vivo y soy el hombre más feliz del mundo. Amén. ¿Cómo lo hiciste? No asalté a nadie, no no me saqué la tinca ni nada, sino tuve que comenzar a hacer un presupuesto de guerra, ¿me entiendes? De guerra, así. Y comenzar a pagar las cosas como se tenían que hacer. Dios te pone personas, Dios te bendice, Dios te provee y así, poco a poco fuimos solucionando problemas. Comencé a estudiar un poco de finanzas, aprendí a cómo sacarle jugo a los bancos y cómo también aprovecharme de los bancos, como ellos habían aprovechado de mí, ¿no es cierto? Entonces, y comencé a comprar deudas de aquí por allá, me bajaban las deudas y iba bajando poco a poco, y una cantidad de artimañas que se pudieron hacer y el ahorro que tuvimos que hacer para ir cancelando esto. Pero me costó. Entonces, por eso, hermanos, que me identifico con ustedes, ¿no es cierto? Y no quiero que ustedes entren a este abismo que, como te digo, los bancos no son tus amigos. Nadie te presta, a no ser que alguien te diga y te regale, sin cobrarte. Entonces tú tienes que ser muy sabio en tomar decisiones correctas. Entonces, lo que dice la palabra es muy cierto. Nos advierte que el rico va a dominar al pobre y el que toma prestado lo va a hacer su siervo y te va a hacer pagar todo lo que tú le debes. Entonces, esto resalta, ¿no? Esto nos manda a que nosotros debemos, no sé, queridos hermanos, ¿me pueden ayudar? Hermanos que están allá, pues, no sé si estaban por allá. Bueno, entonces, esto nos lleva a que nosotros entendamos que cuando hablamos nosotros de las deudas, si hay una solución, claro que hay una solución. Y voy a darle algunos conceptos que creo que de repente les puede ayudar a ustedes para cómo endeudarse con sabiduría. Porque la Biblia nos dice que sí, podemos endeudarnos, pero con sabiduría y con el punto equilibrado de que tú puedas pagar tus deudas. Si no puedes pagar tus deudas y no puedes pagar el crédito, no lo hagas. Ese es un principio que tú tienes que entenderlo desde ya. Entonces, pero antes de eso, y esto lo hice, esto fue un testimonio, lo hice, antes de eso primero me senté, vi todo lo que tenía, toda la deuda que tenía, y comencé a evaluar qué cosa era necesidad. Y me di cuenta que muchas cosas que había hecho no era una necesidad genuina. Era impulso, era deseo,
era temor, pero no era el verdadero fin. Antes de considerar un préstamo, querido hermano, hermana, evalúa si realmente lo necesitas. Pregúntate si la deuda es para una inversión, sea educación, una casa o algo que va a mover tu negocio y que está en el orden que tú tienes que hacerlo. Si eso está en tus posibilidades, si tú mides bien el pro y la contra y los riesgos que pueden dar, entonces, y tú vas a poder hacerlo, hazlo, si no, no lo hagas. Porque toda deuda es un riesgo. Toda cosa que tú emprendes es un riesgo. Y te puede salir bien como te puede salir mal. Entonces tú tienes que medir bien, estudiar bien las cosas para que las cosas que hagas, hazlo correctamente. Tienes que entender claramente que si no tienes un presupuesto, algo que por lo menos te guíe, cuál es lo prioritario, cuál es lo importante, cuál es lo necesario, ¿no es cierto? Y cuál es lo que yo puedo disponer si esto me sobra en algo. Tienes que, en esas cuatro aristas que hay, tú tienes que decir, esto es prioritario. Yo no puedo dejar, primero yo tengo que decir cuánto gano, cuánto ganas tú, cuánto gano yo, esposo, cuánto gano, ya ganamos esto. Tu dinero es mi dinero y mi dinero es tu dinero, tu deuda es mi deuda y mi deuda es tu deuda. O no es así. Así es cuando son casados, ¿cierto? No puede haber nada oculto. Tenemos que juntarlo y esto va a ser el presupuesto. Esto tenemos y esto podemos gastar nosotros. Entonces, ahora, ya que tenemos el dinero, ¿cuáles son los gastos fijos? ¿Sabes cuáles son los gastos fijos? Si no lo sabes, pues hermano, se está sin nada, pues hermano. ¿No? ¿Qué tienes que pagar? Tienes que pagar la renta, tienes que pagar los pasajes, la comida, los servicios. Si no hay agua, si no hay luz, si no hay internet, que ahora para muchos es sumamente importante, entonces la cosa no camina. Esto sí no puede faltar. Lo otro son los gastos que tú tienes, los gastos de variables, ¿no es cierto? Las salidas, los antojos y las cosas que tú de repente, eso puedes decir, bueno, esto lo anulo, esto no lo anulo, esto lo anulo, nos vamos al cine, nos vamos a esto, nos vamos a comer, nos vamos a esto, ya. Pues no, pero por siempre, no, no por siempre, por lo menos por este año, ¿no es cierto? Colocar así, ¿no? Para que no se deprima, pues, ¿no es cierto? Por este año no lo vamos a hacer. Entonces, y ahí tú vas comenzando a ver, ¿no es cierto? Ahora, las deudas, ¿cuáles son las deudas? Y a poner todas las deudas, todas, saca todas. No, pero no, saca todo. Y ahí saca todo. Y ahí esto. ¿No me estás ocultando nada? No, y acá está, ya. Y pones todas las deudas. Entonces, ahí te vas a enterar, ¿y toda esta deuda tenemos? ¿Y todo esto? ¿Y por qué no me...? Y ahí comienza el asunto, ¿no? Es la parte más difícil. Las deudas, los préstamos personales, los préstamos que no habías contado. Entonces, todo tienes que ponerlo en la lista. A partir de ese momento empieza una reingeniería, hermano, en la cual tú tienes que ser sincero con Dios, ver todos los recursos, negarte de muchas cosas para que esto pueda ir solucionando. No puedes sacarle la vuelta a algo que ya han acordado ustedes. No puedes hacer eso. No puedes ocultar algo que tú tienes que pueda ayudar a esta situación. Si quieren salir de esta situación, tienen que ser sinceros, transparentes, orar constantemente y Dios es fiel y Dios es bueno y Dios provee. Amén, hermanos. Pero planificar con un presupuesto, crear un presupuesto que incluya los pagos, las deudas, asegúrense de los ingresos que cubran tus gastos, el pago de la deuda, metas claras, definan metas específicas sobre cómo y cuándo se planeas tú pagar. Empiecen por las deudas más pequeñas y después se van a las deudas más grandes. No empiecen por las deudas más grandes, sino por las más pequeñas, porque de eso tú vas avanzando poco a poco. ¿Me entienden? ¿Ya? Eso cuesta realmente. Y si algún momento ustedes quieren hacer con un préstamo, que los bancos te van a ofrecer, te llaman cada rato, tú tienes que examinar todos los bancos, todos los intereses de los bancos. ¿Qué cosas la TEA, por ejemplo, no? ¿Cuáles son los gastos fijos que ellos te cargan o variables que ellos te cargan en un año, en 6 meses, en 3 meses? Tienes que evaluar eso. Si tú no evalúas eso y te metes a una deuda, hermano, te estás metiendo en un gran problema. ¿Ya? Por no conocer eso. Pero yo no sabía. ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no indagaste?
Entonces, eso te va a ayudar a que tú realmente puedas sincerar y decir, ¿nos metemos, no nos metemos, aceptamos o no aceptamos? Esto es meterte en serio en querer arreglar las cosas. Si no haces esto, hermano, entonces no pienses tú que vas a poder solucionar. Ahora, si ya hiciste tu presupuesto y ya sabes que te vas a abstener de muchas cosas por tanto tiempo, etcétera, etcétera, y comienzas a pagar y vas mes a mes que va bajando el asunto y ya se vuelve más accesible, entonces no te olvides de este fondo. Este fondo de emergencia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este fondo de emergencia te ayuda a que no rompas el presupuesto. Este fondo de contingencia o de emergencia, como se le llama, es el fondo que te asegura de que tú estás llevando un presupuesto, pero puede ocurrir una emergencia, puede ocurrir una crisis, un accidente, etcétera, etcétera, en la cual no la tenías en tu presupuesto. Pero como tienes este fondo de emergencia, que ha sido sol por sol ahí, teniéndolo ahí, y no tocarlo para nada, en un momento de crisis, en un momento de situación difícil, tú tomas este fondo y pagas esa situación. Y el presupuesto continúa normal. ¿Me entienden? Esto es muy importante y esto muchas veces no lo toman en cuenta en la parte de las finanzas. Los fondos de emergencia o de contingencia, que se le llama, para cualquier situación que puede ocurrir, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Entonces, esto te va a ayudar a que tú puedas dar una solución. Ahora, la educación financiera es lo que le estaba diciendo hace un momento. Investiguen, conozcan. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, hubo un momento donde los bancos se peleaban por mis deudas. Se peleaban por mis deudas, ¿eh? De verdad. Yo era un plato así favorito de ellos y yo los aproveché. Le dije, ¿tú quieres mi deuda? Ya. ¿Cuánto me vas a dar? Este porcentaje. No, yo quiero que me des esto. Ya, te doy esto. Esa misma deuda, ya. ¿Tú quieres mi deuda? ¿Tú cuánto me das? Y le bajaba, y lo iba bajando y comencé a bajar. Le jugué a los bancos, como me habían maltratado a mí, los maltraté a ellos, ¿no es cierto? No tenían ni un reparo, ellos no eran mis amigos, yo me cambiaba de banco a banco como yo quería, ¿me entiendes? A mi conveniencia. La otra cosa es, si tú tienes una tarjeta, tienes que tener una buena tarjeta, pero eso va a depender también de tu grado de fidelidad que tú tienes. Yo tengo una tarjeta que yo compro allí y pago 3 meses sin intereses. Y así 3 meses sin intereses, 3 meses sin intereses, 3 meses sin intereses, y voy comprando, lo voy pagando, voy comprando, lo voy pagando, no le iba a decir le robo al banco, no, y le gano al banco 3 meses, ¿me entiendes? Porque no me cobra intereses. Y entonces voy moviendo la situación. Es una forma también, pero no todos los bancos te dan eso. Hay algunos bancos con ciertas características que te van a dar eso porque tú eres un buen cliente o eres un buen pagador, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma, pude solucionar muchos problemas. Entonces, pero también eso también depende del asesoramiento que tú tengas en ese momento que se te llegó. Entonces, Andrea era una mujer que tenía un problema muy grande, una deuda muy grande. Ella pidió perdón a Dios, arregló su asunto, recibió un préstamo, una ayuda de una persona que lastimaba. Ella invirtió bien correctamente como debería ser y prosperó su negocio y pudo pagar todas sus deudas y pudo solucionar su problema. ¿Me entiendes? Entonces, estos testimonios de planificación y de disciplina, de cambiar tu concepto de finanzas, ayudan para que tú puedas solucionar. Lori es otra persona que tenía una deuda de $60,000, ¿no? Sin embargo, al aprender sobre las gestiones y deudas, a establecer un plan de pago y logros cómo salir de la deuda, ahora vive en la casa que le sueña porque invirtió bien también, solucionó su problema y nunca más se metió en estas deudas. Entonces, hay formas y hay soluciones, sí, pero tienes que realmente tomarlo en serio porque no es un juego esto. Esto puede destruir familias, queridos hermanos. Familias. Entonces, la Biblia nos dice en Romanos, no debáis a
A nadie, ¿qué cosa? Nada. Sino amados los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? La ley. ¿Qué cosa dice este pasaje? Que si tú debes de tener una deuda, es la deuda de amor hacia otra persona. Y eso habla de respeto, eso habla de consideración, eso habla de hacer las cosas bien. Si debes de tener una deuda, la única deuda es el amor que yo no te doy a ti. Eso es lo que dice este pasaje, ¿no? Eh, Ahora, este versículo nos recuerda la importancia de mantener nuestras deudas bajo el control y priorizar el amor y la generosidad. Porque cuando tú llevas bien las cuentas, mira, en el hogar hay bonanza. Se pueden hacer cosas en bonanza y todo en coordinación y se pueden hacer gastos en coordinación, pero no va a haber constantes peleas y realmente dudas en cuanto a lo que vamos a hacer o lo que tú vas a comprar o no vas a comprar. Entonces, pero eso se demanda de trabajo. Proverbio 21:20 dice, en la casa del sabio hay tesoros y hay aceite, dice. Y esto habla de cosas muy importantes para el tiempo que hablaba el proverbista, ¿no? Que era algo muy valioso. Pero el necio lo devora, ¿qué cosa? Todo, lo gasta todo, lo malgasta todo. El necio, el que no aprende, el que no se instruye, el que no se prepara para estas situaciones. Entonces, eso es importante que tú tomes en cuenta. Mira, mejor es poco con justicia que mucho con injusticia. Nos anima a buscar la justicia y la equidad en nuestras finanzas, evitando deudas que puedan llevarnos a situaciones injustas, en la cual yo tenga que pedir prestado porque no llevé bien una situación. Ahora, ¿a usted le han pedido prestado a alguien? ¿Usted ha prestado a alguien? Ya, escúcheme una cosita. Si alguien te pide prestado en la iglesia, no le des nada. Nada. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué no dicen amén? Ah, ustedes tienen algo ahí guardado, ¿cierto? ¿No? Ahora, qué malo que es el pastor, ¿cierto? Pueden decir eso. No, querida hermana, escúchame. Mira, el pedir prestado a una persona, si tú sabes que la persona está en crisis, la persona no te va a pagar. No te va a pagar. ¿Ya? Y te puede prometer, sí, que mira, que esto, que yo voy a poder, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa? Por amor a tu hermano y por amor a ti mismo, si una persona te viene a pedir prestado, a no ser, escúcheme bien, a no ser que sea por una situación de crisis que sabemos que ha habido acá en la iglesia, crisis por despido de trabajo, por enfermedad, por pandemia que hubo también, que nosotros lo vivimos, donde ayudamos a muchas personas que perdieron su trabajo, a muchas personas que estuvieron enfermas y muchas personas que fallecieron, los ayudamos a la familia también, ¿ya? Eso era por una razón y una situación de crisis, ¿me entiende? Y puede haber crisis familiar y personal, también lo puede haber, y lo hay en la iglesia. Y en la iglesia lo hemos vivido. Han habido hermanos que se han quedado sin trabajo, han habido hermanos que han enfermado, han habido hermanos que han pasado. Y hermanos, los oicos, en las casas, o los jóvenes, de mujeres, en diferentes grupos, los hombres, nos hemos movilizado y hemos ayudado al hermano porque realmente lo necesitaba. Amén. Y hay que hacerlo por amor. ¿Entiendes? No decir voy a orar por ti nada más, no, hay que ayudarlo al hermano. Son emergencias, son situaciones, son etapas momentáneas que la persona pasa y se le puede ayudar hasta que la persona se recupere. Amén. Eso no estoy diciendo que no se haga. La iglesia es muy sensible en ese aspecto, lo hace. Pero de ahí que hay una persona que yo le llamo a los picadores, ¿no es cierto? Los que piden plata por todo y siempre tienen la costumbre de pedirte plata y siempre hasta te inventan, te manipulan y todo lo demás. Eso no lo vamos a permitir con nadie, porque ese es pecado, esa es mentira. Y no puedes abusar de la buena voluntad y de la buena intención de los hermanos. Eso es pecado. ¿Me entienden, hermanos? Eso no se hace. Y en eso sí cuidamos en la iglesia. Y disciplinamos a la persona que lo haga.
porque no es correcto, no es bueno eso. Vas contra la fe y la verdadera sinceridad. Amén. Por lo demás, hermano, nosotros somos una iglesia muy sensible, ¿no? Es más, la iglesia, cuando ha habido, la iglesia ha puesto también para ayudar a este hermano, esta hermana, lo hemos comprado. Por eso hemos decidido en el equipo pastoral y también en el equipo administrativo y también con el liderazgo, de que cuando haya estos casos, lo tome el líder del grupo, lo investigue la situación y si ve que es real, hermano, la iglesia se compromete, los hermanos se comprometen y estamos ahí, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando hay un asunto de dolo, un asunto de aprovecharse, y el asunto también lo vamos a sancionar porque no es correcto que tú te vayas con la fe y que te vayas contra lo que el Señor dice. Amén. Entonces, en ese aspecto queremos ser claros porque no es correcto realmente quitar la fe de las personas que realmente lo hacemos de buena voluntad y para glorificar al Señor. Endeudarse con sabiduría y control es un arte que requiere planificación, disciplina y también, ¿qué cosa? Educación. Tienes que educarte. Al seguir estos principios y aprender de las experiencias de otros que han pasado, puedes tú, hermano, surfear, puedes navegar por estas situaciones difíciles y puedes llegar a puerto seguro. Si sabes cómo hacerlo en el amor del Señor. Y termino con este hermoso pasaje, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o te dedicarás al uno y menospreciarás, ¿qué cosa? Al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Ahora, ¿cómo resuelves este problema? ¿No? Está diciendo que no puedes hacer negocios, está diciéndote que no puedes emprender nada, que no puedes tener un esfuerzo para poder tener riqueza. No, no está diciendo eso. Está diciendo que todo lo que tú hagas, sea el negocio, el mejor negocio que tú tengas, la mejor posibilidad que tú tengas, hazlo y hazlo bien, y hazlo con diligencia, cuidando todos los aspectos, pero nunca cambies el primer lugar que le corresponde a Dios. Amén. Nunca cambies ese primer lugar. Ni con el tiempo, ni con la dedicación, porque si tú comienzas a darle al negocio porque crees que con eso te vas a hacer más rico, ¿de qué le vale al hombre que gane toda su fortuna y pierda su alma? Eso es vigente, ¿me entiendes? Trabaja, esfuérzate, haz las cosas bien, pero dale la gloria a Dios. Amén. Y no te apartes de Él, porque Él es el gestor de todas tus riquezas. Eso dice las Escrituras. Todo lo que tú tienes es porque Él te lo permite. Y si tú lo honras a Él, mira, Él te honra a ti. Y para Él no es problema bendecirte. Para Él no es problema las riquezas bien habidas y las riquezas que sirven para la gloria de Dios, hermano, es abiertamente para el Hijo de Dios, para que Él haga todo lo que tenga que hacer. Pero como dice acá, no cambies a tu Señor. El único Señor que tú tienes como Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? Dios es mi Señor. El dinero no es tu Señor. El dinero no puede enseñorearse de ti. Si el dinero te controla tu tiempo, si el dinero te desvía de Dios, entonces Él es tu Señor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Él es tu Señor y nadie puede tener dos señores, porque aborrecerás al uno y al otro lo vas a despreciar. Y Dios quiere que tú tengas las cosas bien claras. Él es mi Señor y yo lo voy a honrar con mis bienes, con mi tiempo y con todo. Y Dios se va a encargar de mi negocio, Dios se va a encargar de mi emprendimiento, Dios se va a encargar de mi familia, Dios se va a encargar, porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Eso es lo que dice la palabra o no lo dice? Y cuando yo lo busco así y lo honro así, Dios se glorifica en mi vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Padre Santísimo, tú eres un Dios bueno y un Dios de misericordia. Tú conoces nuestra vida, Señor. Y conoces, Padre, nuestro ser, más que nadie.
Todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, es porque tú nos los has dado, Señor. Perdónanos, Padre, si en un momento te fallamos. Perdónanos si en un momento no te consultamos a ti, Padre. Perdónanos si en un momento, Señor, hicimos nuestra voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor, por las cosas que yo oculté, por las cosas que no fui transparente, por las cosas que no hice bien. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es simplemente por tu bondad. Y tú eres mi Señor. Eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de todo lo que tengo y soy. Querido amigo, si en esta mañana tú has venido a escuchar este tema que de repente ni siquiera lo tenías preparado, pero quiero decirte que Dios es el Dios de la abundancia. Es un Dios que más que cosas, riquezas, le interesa tu vida, le interesa tu alma. Y Él quiere llenarte de sus riquezas en gloria, dice, que tienen que ver más con la vida eterna, con lo que tú eres como persona. Entonces dice que Él está en la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, Él entra en ti y dice que tiene una comunión muy especial contigo y que las cosas viejas pasarán y aquí todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para ti, hacer cosas nuevas en tu vida. Pero tienes que decirle: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque no hice las cosas correctas. Yo te quiero alabarte con mi vida, yo quiero alabarte con todo lo que yo soy y con todo lo que yo tengo. Te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi Señor y mi Salvador.